Recording is on. Muy buenas tardes. Como les decía hace un momento, yo soy Luis Fernando Campos, soy el instrumentador científico del Observatorio Astronómico del ITM. Hace parte de las sesiones del Semillero de Astronomía. Estoy en este momento, pues, obviamente, reclamando a mi compañero Nelson, pero igual siempre lo hemos hecho, pues, en estas contingencias. Bueno, para esta ocasión, el semillero lo estoy presentando con un tema muy particular que tiene que ver con la astrofotografía. Es un tema que hemos apenas retomado desde la sesión anterior. Incluso en esta ocasión voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un recuento corto. Hay personas que de pronto no pudieron estar, entonces un recuento muy corto sobre lo que se dijo para pasar a este siguiente tema, que ahí sí entramos en materia propiamente de lo que es la astrofotografía. Entonces voy a proceder aquí a compartir la pantalla. Un momento. Sí. Y sí, voy a compartir esto. Perfecto. Bueno, entonces, como les dije hace un momento, en la ocasión anterior, aló, qué pena, por haber escuchado un ruido. En la sesión anterior hicimos un preámbulo de lo que es la astrofotografía. Voy a pasar simplemente a ver cómo es el tema, vamos a verlo poco a poco. Por favor, Diego, le apagas el micrófono, Diego, por favor. Sí, ¿qué dice? El micrófono que está encendido y está escuchando de mucho ruido, por favor. Gracias. Hola, Luz. El Hola. micrófono nomás, el micrófono. Hola. Estoy bregando a apagar el micrófono. Ah, no, tranquila. Bueno, entonces, les voy a dar como como les dije ahora, una leve introducción de lo que vimos la vez pasada, para que hagamos un simple repaso de lo que se ha hecho, para que pasemos ya ahora sí a la parte concreta. ¿Listo? No apague eso. Bueno. Vamos a apagar el micrófono. No lo veo si quiere. O déjenlo así, pero sino que está escuchando mucho ruido ahora, simplemente era eso. Y pueden dar así si quieren. Bueno, listo. Un segundito. Ahí están viendo la presentación ya, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, voy a pasar acá a esta parte para hacer el repaso concreto. Bueno, entonces, en la sesión que vimos, la clase anterior, simplemente es una introducción a lo que se puede hacer con la astrofotografía, qué es, en qué consiste, digámoslo así, que es un tema, digámoslo ahí, que siempre nos ha traído, pero que a la hora de la verdad no es como tan sencillo como uno pensaría, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo simplemente una diapositiva de un cielo estrellado, se llama la Vía Láctea, pues esta zona del cielo, son simplemente brazos de nuestra propia galaxia, todas las estrellas que estamos viendo ahí pertenecen a nuestra galaxia, y además ustedes notarán ahí que hay un paisaje, pero que realmente al fondo se ve como un brillo, pero sin embargo no hay luces citadinas. Normalmente eso es una de las condiciones, al menos esenciales, si nosotros queremos empezar a trabajar un poquito este tema. Vamos a ver que más adelante hay un tipo de fotografía que es la fotografía planetaria, que esa no es tan rigurosamente necesaria estar fuera de la ciudad, se puede hacer inclusive en el patio de su casa con ciertos parámetros. Listo. Bueno, entonces vamos a ver esto. Entonces aquí les decía, esta imagen se refiere a una imagen de cielo estrellado, simplemente es la Vía Láctea, un brazo, y ahí se ve una cantidad de estrellas. Bueno, entonces, para que logre coger este campo estrellado tan amplio, normalmente se hace uso de lentes de este tipo, se llaman lentes de gran angular o teleobjetivos de cámara, ni siquiera estamos hablando de telescopios, estamos hablando simplemente de teleobjetivos que se usan normalmente en las cámaras. Ah, qué pena no estar compartiendo ahí, permítame un segundito. Permítame acá.
compartir esta de nuevo. Listo. Ahora sí. Entonces, voy a compartir entonces ahora sí la ventana de la presentación. Que es esa. Entonces, le estaba mencionando simplemente que para nosotros hacer fotografía de, incluso que tengamos en algunas ocasiones, no necesitamos incluso un telescopio. Aquí, por ejemplo, estamos usando simplemente una lentes de teleobjetivos de cámaras, que son los lentes que vienen inclusive con el kit de cuando usted quiere una cámara fotográfica. Bueno, entonces, esa fotografía que les voy a poner aquí de nuevo, qué pena que es que no me di cuenta que no la estaba compartiendo. Esta fotografía que acá de campo amplio es una fotografía que tiene que ver con el cielo estrellado, que se logra normalmente con lentes gran angulares. Eso lo dan los lentes de las cámaras fotográficas. En algunos casos hay unos parámetros que tienen que ver con la luminosidad, por ejemplo, y eso interfiere bastante en el momento de la compra. Bueno, esta siguiente imagen que yo les presenté la vez pasada se refería a una comparación, porque nunca se van a ver así, los dos objetos tan cercanos, lo que es la galaxia de Andrómeda y lo que es la Luna. Miren la fase de la Luna, una luna pequeñita, pero aquí lo que va al caso es que el tamaño de esta luna cabría perfectamente en esta elipse que conforma la famosa galaxia espiral de Andrómeda. Entonces, es una comparación. Realmente los tamaños son proporcionales, no están exagerados. Si usted toma una fotografía de buena exposición de la galaxia de Andrómeda, le quedaría así, brillante. Y esta luna, por ejemplo, también quedaría fácilmente con la misma potencia en un telescopio. Entonces, lo que va al caso acá, básicamente es que hay objetos que son muy amplios. No necesariamente uno pensaría que la luna es lo más amplio que puede ver o lo más grande, no. Realmente, en este caso, hay objetos mucho más amplios, y ese tipo de objetos, por lo general, por su distancia, no emiten mucho brillo. A eso es lo que se le conoce en términos de astronomía como cielo profundo. Objetos de cielo profundo son aquellos que están muy distantes, muchas veces no pertenecen a nuestra propia galaxia, como esta, que es otra galaxia simplemente del fondo, pero en cambio sí son suficientemente brillantes para detectarse desde la Tierra, con la atmósfera incluso. Entonces, a ellos se refiere de pronto a ese tipo de términos. Bueno, entonces, este tipo de objetos, la galaxia Andrómeda no necesita telescopios para registrarla en fotografía. Se puede usar un telescopio muy pequeño, realmente no necesita un telescopio grande para hacerlo. Voy a pasar a esta otra imagen, que es simplemente un repaso. Este es un lente de kit de cámara. Hay algo muy típico en las cámaras fotográficas, y es que ellas les dicen a ustedes qué apertura traen los lentes. Entonces, es una relación de luminosidad, de qué tanta luz le entra al sensor, en este caso, o a la película, si fuera una cámara química de su época. En este caso, si aquí está el lado izquierdo el sensor de la cámara, entonces esta es la luz que entra, y este es la línea o el diámetro de luz que aprovecha el lente. Entonces, cuando usted le dicen que un lente tiene una apertura de 50 milímetros, es la distancia focal, que es la que emula la visión de un ojo humano, de cómo se ve el paisaje con un ojo humano mirando solamente. Usted tapa un ojo y el otro ojo es el que le permite ver ese ángulo de visión que da el lente de 50 milímetros. Por eso le llaman el lente normal. Ahora, cuando usted tiene esta apertura acá que dice 25 milímetros, entonces los lentes le dicen a usted, que ese lente es F2. ¿Por qué razón? Porque tiene el área que se aprovecha de la luz que entra, es de 25 milímetros, y a eso va. Entonces usted divide 50 entre 25, le da 2, eso es lo que normalmente los lentes, los diafragmas, dicen F2, simplemente es eso. En telescopios es algo diferente, lo vamos a pasar ahora también. Bueno, a seguir con esta otra diapositiva. Ese es un montaje típico cuando se hacen fotografías, por ejemplo, de cielo profundo, o en esta ocasión hay un teleobjetivo que puede ser para la luna, dado el caso. Entonces, miren que es simplemente montaje de lente con cámara. Y obviamente un trípode muy estable. Eso le explicaba también que tiene que ver mucho, la estabilidad tiene que ver bastante en el momento de una buena fotografía. Bueno, aquí hay un telescopio simplemente conectándose a una cámara. No es una manera regular, que no es de adaptaciones de este tipo, sino que la persona le hizo simplemente un montaje para poder montar su cámara directamente al telescopio. Un telescopio que se usa normalmente para observar paisajes,
o aves, en muchos casos. Entonces es un telescopio de ese montaje. Bueno, esto es como en esta diapositiva. Incluso los que deseen tener las presentaciones me escriben al correo. También se lo voy a escribir acá a quienes no lo tengan, es observatorioitm@itm.edu.co. Ahí les voy a poner también las diapositivas a los que me lo soliciten, para que tengan de todas maneras el repositorio. Bueno, en el lado izquierdo de la tabla están mostrando los diferentes lentes comerciales que existen para las cámaras reflex, que llaman así. Bueno, entonces aquí dice el lente de 14 milímetros cubre un ángulo muy amplio, lo que llaman aquí campo amplio de visión, que es en este caso, tengamos en cuenta las dos primeras tablas, del lado izquierdo hacia la derecha. El Field of View es simplemente el campo de visión. Entonces, es cuánto cubre. Entonces, entre más ancho es el campo de visión, o sea, más cubre un lente, es porque le llama gran angular. Miren que por allá en la quinta posición está lo que llamamos el lente de 50 milímetros o lente normal. Entonces, ahí estaría el lente normal, que es el que emula la visión humana, de un ojo humano solamente, valga la aclaración. Bueno, entonces, de aquí en adelante, los demás lentes de más bajos números son tienen más ángulo de visión, y es lo que es muy apropiado para ver objetos completos de la Vía Láctea, por ejemplo, en este caso el brazo de la Vía Láctea. Es muy apropiado, o se usan mucho cuando están haciendo fotografías de trazas de estrellas, o fotografías de lluvias de estrellas también, cuando no hay luna, por ejemplo. Eso se pasa. Aquí, por ejemplo, vemos una traza de estrellas que es como se vería con un lente, cómo se verían las trazas de las estrellas cuando se toman fotografías. Entonces aquí lo vemos perfectamente. Bueno, entonces voy a pasar acá. Les recuerdo, ahí en el chat puse un enlace que es el formulario de asistencia. Por favor, les solicito me lo van diligenciando cuando puedan, y simplemente lo envían. Simplemente. Bueno, ahora en fotografía de astronomía algo muy particular sucede, y es que cuando nosotros estamos tomando una fotografía de paisaje, no es lo mismo que cuando estamos tomando una fotografía del cielo. En un paisaje usted tiene condiciones de luz, de hecho las cámaras son diseñadas para eso, para condiciones lumínicas muy similares a lo que nosotros vivimos constantemente. Entonces ahí usted simplemente puede conectarle ya sea un sistema de disparo, en este caso un cable disparador. Las cámaras reflex, por ejemplo, traían algo, o traen incluso las digitales, algo que se llama B o bulb. Eso hace referencia a que anteriormente las cámaras mecánicas, usted le conectaba era una bomba de presión, y con el aire se accionaba un émbolo para empujar el obturador. En este caso son digitales. El sombrero hace alusión a que cuando usted no tiene, por ejemplo, un disparador, usted simplemente deja presionado, pone algo que le obstruya la entrada de luz a su cámara, deja obturado, retira luego esa parte que uno diría que es lo que llamamos sombrero, es simplemente retirar esa obstrucción para que pase la luz a su cámara. Luego vuelve a poner el sombrero cuando ya considera que terminó la exposición, y vuelve a obturar. Simplemente una técnica. Existen otras cosas más avanzadas que llaman intervalómetros, unos aparaticos muy dinámicos que le permite a usted incluso programar en tiempos cuánto puede ir yéndose a tomar fotografías simplemente. O sea, usted puede simplemente, es que quiero tomar una serie de fotografías como la que vimos ahora de las trazas de las estrellas, esta que vimos acá, que se ven las estrellitas como unas líneas cortadas. Quiere decir que cada lineecita es una exposición, y el espacio en negro es lo que se dejó de tomar. Entonces, normalmente cuando se hacen estas fotografías así, usted, por ejemplo, pone 5 minutos de exposición, hasta 10 minutos, para 2 minutos, y luego vuelve a tomar. Entonces, los intervalómetros dinamizan esta parte, porque usted lo puede programar. Usted puede entrar a su casa a tomar algo y sale a las 3 horas, y él ya ha tomado las fotografías que usted ha deseado hacer. Entonces, este aparato se llama intervalómetro. Bueno, cuando les decía lo de la polución lumínica, tiene que ver bastante. En las zonas citadinas pasa esto, que la contaminación no permite que estos objetos de cielo profundo no se vean. Lo contrario sucede con los planetas. Los planetas sí permiten hacer esto, pero normalmente uno busca lugares muy alejados de la ciudad para que se pueda hacer ese tipo de fotografía. Esa es una fotografía muy bien lograda,
de cielo profundo, también es con lentes pequeños o telescopios de muy baja potencia, o sea, son lentes prácticamente de cámaras, digámoslo así, que toman fotografías del cielo, pero acá, para que ustedes vean estos colores tan resaltados, normalmente ya son fotógrafos que han tenido más experticia y le ponen una serie de filtros. ¿A qué va esto? Por ejemplo, yo les decía hace un momento, usted toma las trazas de las estrellas, se ven como unas líneas cortadas y son exposiciones de 5 minutos, supongamos. Cuando usted toma este tipo de fotografía, usted puede tomar perfectamente estas fotografías en 5 minutos, pero aquí se usan filtros. Entonces, por ejemplo, aquí hay un filtro muy especial que se llama hidrógeno alfa, que es estas zonas rojas que se resaltan acá. Es un filtro que resalta este tipo de onda de luz. ¿Por qué razón? Porque la atmósfera nuestra hace que el ozono, incluso el ozono, pero en general la atmósfera, bloquea este tipo de filtración, no la deja pasar completamente. Entonces los filtros en las cámaras hacen que esto se logre sin problema. Ya esto es un proceso más avanzado, que eso ya lo veremos muy al final, y es cuando usted ya coge varias fotografías, usted usa una con un filtro, otra con otro filtro, luego las une para hacer este mosaico. Entonces, así se resaltan los detalles. No se usa normalmente una sola toma, que es muy difícil hacerlo realmente con una sola toma. Bueno, la estabilidad. Les decía la vez pasada que la estabilidad es muy importante porque usted con un trípode bien estable logra unas imágenes muy, muy bien definidas. Si usted tiene problemas con el viento, por ejemplo, van a hacer que las imágenes sean borrosas. Entonces, es muy necesario esto. Ahora, el otro tipo de fotografía que se refiere a esto son ya son telescopios que dan aumento en sí. En este caso estamos viendo una fotografía de un planeta Saturno. Al lado izquierdo se ve un planeta con una potencia relativamente baja, pero brillante, y digámoslo ahí que definido. En el centro se ve otra vez el planeta más amplificado. La luz se reduce mucho más. El tamaño sí muestra mucho más detalle, obviamente, pero al lado derecho pasa algo. Está muy amplificado, sin embargo, la imagen no está definida, está muy borrosa. Entonces aquí entran a jugar varias situaciones. Uno, que estamos de pronto usando unos parámetros inapropiados para las cámaras, por ejemplo, los ISO o los tiempos de exposición también, por ejemplo. También acá estamos usando de pronto una fotografía de muy larga exposición, o el telescopio no tiene la resolución adecuada. ¿Qué es la resolución? Que si usted tiene un telescopio de cierto diámetro y le pone una potencia que sobrepase la capacidad, entonces no va a definir los detalles. Eso lo vamos a ver también ya en el tema que tendremos que tomarnos ahora. Bueno, entonces acá voy a pasar a esta otra. Este ya es un montaje típico cuando se conecta una cámara a un telescopio para fotografía planetaria, por ejemplo. Ese es el típico montaje de la cámara montada directamente al telescopio. Se usa unos anillos que acoplan directamente al cuerpo del telescopio. Entonces, en vez del lente para usted mirar, el lente va a ser el telescopio y usted va a tener la cámara como su ojo. O sea, va a reemplazar su ojo en este caso. Entonces, aquí es donde usted estaría realmente, lo que captaría su ojo lo va a captar la cámara en este caso. El enfoque es algo que también vamos a tocar. Tiene que ver mucho, es bastante importante. Uno pensaría que es muy poco importante, pero realmente tiene que ver bastante. Hay muchas técnicas de enfoque. Entre ellas existe una herramienta que ya se puede descargar también por internet. Se llama la máscara de Baltinov. Es un sistema que trae una serie de líneas. Miren que aquí hay unas líneas verticales y otras con una angulación especial, de modo que cuando usted enfoca, por ejemplo, una estrella, y usted, cuando la estrella está desenfocada, se va a ver entre varias rejillitas blancas, mientras que cuando la estrella está enfocada, solo se ve en una. Entonces, eso es una manera de una herramienta muy práctica, se usa mucho en fotografía planetaria, también en campos de estrellas, para dar un buen enfoque. Este tipo de rejillas se retiran luego de que usted hace este enfoque. Ya usted lo que hace es fijar el enfoque para que no le mueva, y ya le queden de ahí en adelante las fotografías bien nítidas. Ahora, son dos fotografías de la luna llena. Miren, la del lado izquierdo está saturada, completamente blanca, no se ve nada de detalles, simplemente se ve un disco muy pequeño, y al lado derecho una luna obviamente amplificada, pero ya muestra algunas zonas, que llaman los cráteres o María, que ya muestran en sí mucha más caracterización de lo que vemos en las lunas normalmente, que usted puede ver por cualquier binocular o un telescopio. Bueno, en este punto vale la pena resaltar que
aquí sí lo que estoy haciendo es una comparación de los aumentos. En este caso, los telescopios son los más apropiados para tomar fotografía planetaria de luna o de sol, y las lentes fotográficas con teleobjetivos de no muy alto milimetraje, por ejemplo, estamos hablando de un teleobjetivo de 100 milímetros o 200 milímetros, la luna nos va a quedar así pequeña, no nos va a dar un disco grande. Ese tipo de fotografía no tiene problemas en cuanto al sitio donde usted la ejecute. Puede ser en la ciudad, la luna no nos va a afectar bastante, vamos a tener simplemente unas precauciones que vamos a ir aprendiendo en este pequeño curso de 2 meses aproximadamente que va a durar. Cada semana vamos a ver una clavecita que va a tocar esos temas importantes. Entonces, tipo de fotografía planetaria, digámoslo así, que no la va a afectar tanto cuando usted lo hace dentro de la ciudad. Sin embargo, si está fuera de la ciudad, obviamente tiene mejores posibilidades de que logre mejor nitidez. Listo. Esta, por ejemplo, es un mosaico de una luna tomada ya con una cámara especial. Es una cámara que se llama ZWO. Es una cámara netamente dedicada para astrofotografía planetaria. En este caso, este modelo es para fotografía planetaria. Está conectado a un telescopio de 20, ya le digo acá, está casi en 20 centímetros de apertura, perdón, 24 centímetros de apertura. Es un telescopio de 9.5 pulgadas, se llama Celestron Edge HD. Es un telescopio de muy buenas prestaciones, eso sí. Y la cámara, por ejemplo, lo que sucede acá es que cuando yo estoy tomando con un telescopio de buena potencia, un objeto profundo, un objeto tan grande, perdón, como la luna, normalmente no me queda completa. O sea, no me queda completa en una cámara, inclusive en la reflex, probablemente no me quede completa. Ahora, ¿en qué va el tamaño? El tamaño en sí va a ir en el tamaño del sensor. En este caso, los sensores para fotografía planetaria se hacen muy pequeños. ¿Por qué razón? Cuando usted usa, por ejemplo, una cámara reflex, los sensores son muy grandes. Estamos hablando de sensores que usted quitara el lente y pudiera ver el sensor al fondo de esa cámara. Usted tendría un sensor que puede tener fácilmente 2,5 centímetros por 3 centímetros en algunos casos. Eso es un sensor bastante grande. Cuando usted toma la luna, por ejemplo, puede que le quede una gran sección de la luna, pero cuando usted usa sensores mucho más pequeñitos, se está logrando que el telescopio de una vez amplifique la imagen. Entonces no tiene que pasar por etapas de amplificar desde el telescopio. Entonces vamos a ver eso también. Aquí en este caso es una cámara ZWO 120 M6, una cámara que es una referencia, digámoslo así, muy común. Es de pronto la línea más económica de esta marca, ZWO, y da excelentes prestaciones. Esa fotografía, aquí le doy el crédito, se llama Alejandro García, la tomó desde San Vicente, Antioquia, apenas el 21 de abril pasado. Él tiene este telescopio y desde allá él hace astrofotografía. ¿Por qué razón? Precisamente porque está relativamente alejado de las luces fuertes de la ciudad. Ahora, hay algo que de pronto les había propuesto, pero en la vez pasada nadie me lo mencionó, y es que se puede hacer, podemos hacer, de pronto les muestre por acá, seguramente según el tiempo que vamos gastando en las charlas, les estaré mostrando un sistema de cámara web, que es una cámara que, las cámaras web realmente tienen unos sensores miniaturas. Lo que hace uno es retirar el lente y ponerlo como si fuera directamente a un telescopio. Por ejemplo, en este caso, aquí hay una cámara web y está conectado con un aditamento que se le fabricó, ya lo venden también, que rosca ahí. Simplemente el usuario le quitó el lente que trae la cámara web y el sensor, que es miniatura, se conecta ahí. O sea, el telescopio está conectado a la cámara web y ya usted del computador toma las imágenes. Eso es lo que está haciendo prácticamente acá. Para ese tipo de fotografía planetaria, en este caso, se usan telescopios de más potencia. Eso es lo que les trataba de decir ahora con el lente normal de las cámaras. Un lente normal de cámara 50 milímetros que equivale a su distancia focal. El telescopio que vemos aquí en la imagen puede tener una distancia focal de alrededor de 1000 milímetros. Entonces, claro, la luna, por ejemplo, en este caso, si usamos una cámara reflex, seguramente nos va a quedar completa la luna si fuera una cámara reflex. Pero si usamos una cámara webcam o una cámara tipo ZWO, eso va a hacer que la luna no nos quede completa, por ejemplo. Pero seguramente un planeta como Saturno o Júpiter sí nos va a quedar un tamaño apreciable y nunca se va a llenar el sensor. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar también al momento de la fotografía. Bueno.
Aquí simplemente estoy haciendo en la última diapositiva estoy haciendo estoy trayendo a colación unos tipos de filtros que se usan en fotografía, simplemente son los más normales, digámoslo así, ya la fotografía no es simplemente poner la cámara y apuntar al cielo, los filtros ayudan muchísimo, por ejemplo, cuando usted está en la ciudad, ayudan inclusive en las zonas semi-iluminadas del campo, le llaman filtros de polución lumínica o light pollution reduction en este caso, son filtros que se roscan directamente, en este caso en el tambor de la cámara, en el tambor que entra en la cámara, y ahí usted conecta el filtro y el filtro hace la función de reducir el brillo de la luz, contrarresta el cielo iluminado. Por ejemplo, aquí está el filtro de oxígeno 3, en este caso resalta la tonalidad azul de las nebulosidades, por ejemplo, en este caso. ¿No? Bueno, y ya el filtro, por ejemplo, V-Block, son filtros simplemente que se usan especialmente para objetos muy brillantes, para estrellas, por ejemplo, muy brillantes. Aló. Sí, bueno, entonces, son para estrellas muy brillantes, digámoslo así. Entonces, en este tipo de filtraciones, son filtros que se usan, son prácticos, reales, digámoslo así. Por ejemplo, está el filtro del número 4 que se llama IRV. Es un filtro muy apropiado para contrarrestar los tonos rojizos de los cielos contaminados también. En este caso, como les decía ahora, ayuda a que las estrellas se vuelvan un poco más puntuales, no se saturen, por ejemplo. Y finalmente les pongo el hidrógeno alfa, para mí es de los principales, porque las nebulosas se pueden inclusive registrar en algunas ocasiones desde la ciudad, depende del sistema óptico que usted tenga, pero usted puede registrar hasta nebulosas dentro de la ciudad. Entonces, este es un sistema muy apto para ello. Entonces, ahora sí, les voy a pasar entonces a compartir la otra presentación que corresponde al tema de hoy. Les recuerdo de nuevo, por favor, que aquí tengo en el chat, hay un enlace para que ustedes llenen ahí sus datos, que es como la asistencia que voy llevando, por favor. Ya les voy a compartir la otra presentación. Voy a cerrar esto por ahora. El B-Block Anti-Fringe. B-Block Anti-Fringe Eyepiece Filter, filtro para ver mejor los objetos brillantes. Filtro de oxígeno. Sí, igual como les dije ahora, yo les puedo compartir las presentaciones, si tienen el color yo las paso con todos. ¿Se vuelve a abrir la foto? Bueno, voy a compartirle la presentación. Que corresponde precisamente más a la sesión de hoy. La que le acabo de mostrar fue algo que tomé la vez pasada, en la clase anterior, pero vamos a ir ya al tema un poco más concreto con esto. Entonces vamos aquí, les voy a compartir también esta presentación. Por acá, listo. Aquí les estoy compartiendo ya la pantalla. Listo. Entonces acá, por acá está. Todavía no ven la presentación. Ah, sí, ya apareció la presentación. Bueno, entonces aquí en esta parte, simplemente les voy a dar más concretamente los temas, ya un poco más profundo del área de la fotografía. Entonces acá, en esta sesión vamos a ver lo que es el principio de la cámara oscura. Esto nos sobra tenerlo presente porque aquí en adelante seguramente nos podemos confundir con algunos detallitos, entonces la idea es como empezar de cero para ir de menor a mayor. Bueno, el principio de la cámara oscura es lo que muestran acá, simplemente una cajita de cartón que usted le pone, por ejemplo, una bombilla, o usted tiene en su casa, en su habitación, una bombilla, la tiene encendida y se está viendo la habitación iluminada. Si usted usaría una caja y usted logra ver desde atrás sin que le estorbe la luz, sino que usted pueda meter su cabeza o de alguna manera bloquear la luz alrededor suyo, usted puede mirar a través de una pantallita y usted puede poner un vidrio esmerilado o un acetato, digámoslo así, y usted va a ver lo que se vería en esa habitación. Entonces, en vez de que usted tener esa película acá como un acetato, usted puede poner una película o un sensor y tomar la fotografía simplemente con un agujerito tipo de alfiler. Se le practica a esa cajita, normalmente se usa un papel aluminio,
se pone una sección, se hace un huequito pequeño, que se llama pinhole o agujero miniatura, y ya usted con esa trampa de luz hace que se vea todo el paisaje. Ahora, ¿qué sucede ahí? Cuando usted tiene el sistema de la cámara oscura, es lo que usan todas las cámaras realmente. Es el mismo sistema que hacen todas las cámaras, es que cuando la luz entra, que están, por ejemplo, haciendo el ejercicio, el rectángulo que se ve al lado izquierdo en la imagen superior, tiene practicado donde se cortan los rayos azules, se cortan ahí, es un agujerito miniatura. Entonces usted ve los rayos de la luz o lo que emite el árbol, la luz que vemos cuando nosotros vemos un árbol es porque él está reflejando una luz que nuestro ojo capta. En este caso, esas imágenes, la imagen inferior entra por la parte inferior, la superior por la superior, pero al interceptarse con ese borde del agujero, los rayos se invierten completamente, los rayos inferiores siguen así y entran hasta el otro extremo de la caja, el rayo superior entra al otro extremo de la caja y ya que hay obviamente inversos los dos puntos, lo que era arriba ya quedó abajo y abajo arriba. De eso es que se conoce con el término de cámara oscura. Es el principio de la cámara, de las cámaras reflex digitales también, sino que ellos tienen sistemas de prismas o sistemas electrónicos que convierten la imagen para que nuestro ojo la pueda ver con más normalidad. O sea, es mucho más frecuente uno se extraña, por ejemplo, cuando usted mira por un telescopio, en algunas ocasiones, usted la imagen se ve completamente invertida. Eso sucede en los telescopios precisamente. Este mismo principio entra acá. Entonces acá se muestra esto, por ejemplo. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, el sujeto, por ejemplo, que el agujerito, por ejemplo, está un poco más, digámoslo así, más pequeño, o usted está muy cerca del objeto, perdón, en este caso, el objeto usted, en la segunda imagen inferior, usted acerca más la caja con el agujerito al objeto, entonces, claro, el objeto va a estar más grande, se va a llenar un poco más esta parte de atrás que la imagen final. Entonces, cuando usted está más lejos, obviamente la imagen es más pequeña, pero también pasa algo, que usted no puede hacer agujeros muy grandes, porque si usted hace agujeros muy grandes, entonces, en este caso, la imagen se le da distorsión. Entonces, el agujero tiene que ser apenas un puntico. Es un ejercicio que no sobra de pronto algún día que tengan ocio, lo practiquen ahí con una caja de fósforo, no sé, o simplemente con una caja de cereal, una caja de zapatos, y se puede hacer un ejercicio así, de este estilo. Bueno, entonces, uno más avanzados en el tema, digámoslo así, lo usan, de hecho se usaba en alguna época como para usted dibujar paisaje, inclusive los pintores de la antigüedad, los famosos renacentistas en su época, en algunos casos usaron esta técnica, no le ponían necesariamente un lente como se ve acá en la imagen, simplemente le ponían una lupa, en algunos casos para amplificar un poco, pero usted puede tener el mismo sistema de cámara oscura con un agujero simplemente practicado sobre la entrada de la luz, y en la parte superior, en la parte interna le ponen un espejo. Ya en la parte superior, en la caja, mire que hay una sombra y una tapa que le da una sombra a la persona que está dibujando ahí, porque tiene que estar relativamente a oscura realmente, no como lo ponen ahí, que es abierta, ¿no? Tiene que estar como oscuras para poder ver bien la imagen. Entonces la persona literalmente calca la imagen ahí. Es una manera de hacer bocetos que hacían, o es una técnica que practicaban mucho en la antigüedad, digámoslo así. Bueno, entonces ya lo que tiene que ver con con la cámara oscura, digámoslo así, que va a funcionar exactamente igual, en este caso, cuando usted está mirando por un telescopio. Un telescopio, en cambio, ya usted no está usando simplemente un agujerito practicado, usted no le serviría una cámara oscura cuando está observando, por ejemplo, el cielo estrellado, no vería nada literalmente. Entonces, en ese caso, ahí entra a jugar un papel muy importante lo que son los telescopios. Entonces, ¿qué es un telescopio en sí? Es un sistema que es amplificador por lentes. En este caso, hay un lente principal, digámoslo así, como el lente tipo Galileo, que él usó en su época hacia 1610, cuando descubrió las lunas de Júpiter, por ejemplo, los cráteres de la Luna, las manchas solares. Bueno, entonces, en esa época, él pudo hacer esa observación simplemente con una lupa que tenía una distancia focal relativamente larga. Esa lupa tenía otra lupa más atrás que servía de amplificador. Eso, digámoslo así, a resumidas cuentas, es lo que hace un telescopio. Telescopio es un sistema óptico que amplifica una imagen, de modo que cuando usted tiene un lente atrás, esta imagen se encarga de volverla muy grande o en algunos casos apenas un tamaño moderado. Eso es lo que llaman el lente ocular o el lente del ojo.
y el lente objetivo es el que está apuntando precisamente al objetivo, por eso le llaman así lente objetivo. Ahora, el objeto principal, en este caso, digámoslo así, es el planeta Saturno, que sí es el tamaño original que usted vería a simple vista. Ya cuando lo pasa por el sistema amplificador, ya logra un tamaño que es el disco exterior que vemos acá. Es simplemente una gráfica para tratar de explicar cómo funciona un telescopio. O sea que en este caso vamos a ver que es bastante importante también que los telescopios, como vimos el anterior, era un telescopio tipo refractor. Estos telescopios, como les dije en un comienzo, son los que usaba Galileo Galilei, que la luz entraba por un lente, rebotaba en un lente, este lo amplificaba y había un segundo lente que la retomaba para verle la forma. Si usted no tiene este segundo lente acá, usted no ve la forma del objeto, o sea, no se enfoca realmente. Este segundo lente que hay acá es el que le da la imagen. Por eso los telescopios o hasta las cámaras traen un sistema que es para darle nitidez, un enfoque a la imagen final. Bueno, entonces acá es otro tipo de telescopio, ya son telescopios de espejos. En este caso es un telescopio que ya en la actualidad se vuelve muy popular, se llaman los telescopios Schmidt-Cassegrain. Son telescopios también planetarios que amplifican bastante el objeto y no necesariamente son muy grandes. Son telescopios que por su óptica son lentes que cuentan con espejos y lentes. Hay un lente en la parte frontal que hace que simplemente la luz se refracte de cierta manera y no distorsione las imágenes. Bueno, acá, entonces la imagen entró, supongamos que esté fuera del mismo planeta Saturno, la imagen rebotó en el espejo, como el espejo tiene una concavidad, esta concavidad va a tirar esta imagen hacia el centro, rebota en un segundo espejo que también tiene una curvatura, se llaman normalmente son parabólicas en este caso, y rebota y ya usted mira por él. Entonces, aplican efectivamente las imágenes muy bien, son sistemas ópticos muy apropiados para hacer fotografía planetaria o de luna. Esa es la imagen que les mostré ahora en la anterior serie de diapositivas, que era una luna en secciones, que era una composición de la luna. Esos telescopios logran ese tipo de imágenes, solo amplifican tanto que la luna en algunos casos no cae completa. Inclusive por ahí creo que le pasó precisamente por ahí a Diego, que luego por acá ellos les pasó este detalle que la luna no les cabía, y es por eso, es el tipo de sensor, el tipo de montaje óptico que tienen, pero eso no se preocupen, que para eso hay muchos modos de ir haciéndolo. Bueno, vamos a pasar acá a la otra, y es algo que nos va a afectar bastante, y tiene que ver simplemente por el hecho de que nosotros estamos en la Tierra. Si nosotros estuviéramos en el espacio, no sé si alguna vez se han hecho la pregunta, como no hay atmósfera, entonces la imagen no se distorsiona. Cuando ustedes están aquí dentro de la atmósfera de la Tierra, cuando ustedes vienen, por ejemplo, en carretera a la distancia, y en una montaña y van entrando, por ejemplo, como cuando uno va a entrar a Medellín, que viene de Oriente, usted mira desde ya las carreteras, desde muy alto, desde Las Palmas, ya se ve el centro de la ciudad, y se ve una urbe completamente iluminada, pues la luz rebota por todos lados. Pero algo muy particular, ustedes los bombillos están en las montañas al otro lado, contrario a usted, y las luces empiezan a cintilar, a centellear. Ese tipo de centelleo simplemente obedece a que hay atmósfera. O sea, la atmósfera aunque no la vemos, no tenemos la capacidad para hacerlo. Realmente nuestro organismo nunca ha tenido esa capacidad para sobrevivir, entonces no fue prescindible esto. Entonces, cuando ustedes ven ese tipo de centelleo, es porque la atmósfera, por ejemplo, en ese caso, se está moviendo, tiene diferentes capas de aire de diferente altura, diferente densidad, eso causa que haya temperatura diferencial, hay unas capas más frías y otras más calientes, entonces la luz se distorsiona. Cuando nosotros vemos incluso en un telescopio, desde tierra obviamente, vamos a ver siempre esto. Del lado derecho van a mostrar la misma estrellita que usted vería al lado izquierdo. Si usted la desenfoca un poco, va a notar esto que llevan unos discos concéntricos. Eso técnicamente se llaman los discos de Airy, y es simplemente un fenómeno inherente, un fenómeno netamente físico, inherente a la luz al atravesar la atmósfera. Entonces, este efecto es digámoslo así, inevitable para nosotros dentro del planeta. Por eso, precisamente, existen los telescopios espaciales, porque lo que les dije ahora, la atmósfera nuestra es un filtro. O sea, nosotros estamos protegidos acá, pero si queremos ver fotografía, lo ideal sería fuera de la atmósfera. Entonces, lo que necesitamos hacer en muchos casos es usar filtraciones, o en estos casos,
buscar cielos muy estables de atmósfera. ¿Cuáles son los cielos muy estables? Cuando les decía ahora que se está dentro de la ciudad, entonces claro, están las fábricas, están los autos que van soltando CO2, el calor, también los motores sueltan temperaturas, sueltan, digámoslo así, al ambiente unas ondas de aire caliente, es simplemente aire térmico, en este caso es el infrarrojo, y que no es visible para nosotros, pero es detectable con estos sensores. Entonces las cámaras perciben todo eso, a eso es lo que quiero ir. Las cámaras perciben ese tipo de detalles. Entonces cuando yo les decía, usted puede estar haciendo fotografía en la ciudad, de la luna o de planetas incluso, dentro de la ciudad, pero si está fuera de la ciudad es mucho más eficiente que si lo hace dentro de la ciudad. Precisamente porque no existe esta variabilidad de la atmósfera. Bueno, entonces, si tienen preguntas ahí o alguna de algo, bien puedan, me van preguntando, no hay problema, me van preguntando que yo les estaré atendiendo por acá. ¿Listo? Me interrumpen si no entienden algo, que con todo gusto les comparto o les trato de responder la duda. Entonces aquí, esto es lo que pasa cuando estamos dentro de la ciudad, que se ven algo que llaman los discos de aire. Es una deformidad inherente causada por la atmósfera. Hay técnicas, pues, de hecho, si uno le quiere meter matemática a esto, existe la formulación para hacerlo con sus lentes, para usted saber, pero es como tratar de explicar lo que usted ve en la imagen final. Es que por qué me quedó este disco tan grande de una estrella, la otra más pequeñas, y así, eso se puede calcular realmente, pero es un tema de pronto mucho más técnico, digámoslo así, pero en este caso es completamente explicable de la parte matemática. Entonces, lo que se llama la ecuación de Rayleigh, y es simplemente la deformidad, en este caso la resolución que tiene el objeto, según el tipo de longitud de onda en que emite. Cuando nosotros estamos hablando de longitud de onda, puede ser en el visible, la luz visible, que es la que nosotros normalmente tenemos, y ya el otro se refiere al objetivo, el lente objetivo, ya sea un telescopio, una cámara, o sea que eso se puede calcular, no hay problema con eso. Entonces, cuando les decía a ustedes el tema de la resolución, cuando la resolución de un telescopio les muestra, por ejemplo, lo que vemos en la imagen, se ven unos discos, por ejemplo, ahí, acá, se ven unos discos y se ve que, por ejemplo, al lado izquierdo, hay, aquí lo que estamos haciendo, les voy a explicar primero antes de no devolver, estamos viendo una estrella doble, un sistema binario. En este caso, son dos estrellas. Cuando usted tiene un telescopio que el diámetro es muy pequeño, estamos hablando de diámetros de 60 milímetros, que son los telescopios básicos de aficionado, por ejemplo. Usted tiene un telescopio y usted puede tener dos estrellas ahí, y depende de la situación, de la distancia que tengan las estrellas entre sí de separación, usted normalmente va a ver una estrella. Pero si usa otro telescopio que tenga mayor apertura, no necesariamente más potencia, más apertura, entonces, entre más apertura, es algo muy clave, mayor resolución de las imágenes, más detalle da. Entonces, eso es inherente, ¿sabes? Usted no puede cambiar esto, la resolución no cambia, se pueden mejorar con las cámaras seguramente, pero la resolución no le va a mejorar según la óptica que usted tenga. Entonces, el diámetro es esencial acá. Cuando usted tiene un telescopio de mayor diámetro, ya esas dos estrellas se logran ver un poquito, pero no se ven bien separadas, se ven más alargadas. Miren que ya no se ve una estrella, sino dos. Por ejemplo, en la imagen que vemos al lado derecho, es una imagen que logra el telescopio espacial Hubble, que está mostrando un sistema de binario. O sea, hay dos objetos ahí, mientras que cuando usted lo hace desde Tierra, mire lo que pasa. Son telescopios más grandes que el telescopio espacial, por ejemplo, pero en Tierra no se ven sino como una raya que no están definidas separadamente, no se separan los dos objetos. El lado derecho, por ejemplo, usted ve que las imágenes se ven perfectamente separadas. Voy a poner aquí el cable del computador, que no se me vaya a descartar. Permítame un segundito. No sé si de pronto, como les digo, si tienen dudas, tranquilos, pueden hablar, me preguntan, no hay problema.
Entonces, lo que les quiero decir acá, que esta resolución es importante. La resolución la da el diámetro de cualquier telescopio, no necesita saber la marca, lo que sea. La marca o el diseño seguramente le va a dar ciertas prestaciones, pero el diámetro siempre le va a decir a usted, es un telescopio que le puede dar buena capacidad para discernir objetos, o sea, lo que llamamos detalles, resolución. Al lado izquierdo, ya cuando usted tiene un telescopio con la misma potencia, pero simplemente el solo hecho de ser más amplio el lente, de ser un lente más grande, va a separar las dos estrellas. Eso le pasa al telescopio espacial Hubble. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble es un telescopio que tiene 2 metros 40 centímetros de diámetro. Un telescopio de una óptica que se llama Ritchie-Chrétien, una óptica, un sistema óptico muy fino. Y al lado izquierdo un telescopio muy profesional que existe en España, de las Campanas. No, perdón, esta es la Universidad de Washington, el Observatorio de las Campanas, que son telescopios también muy grandes y no alcanzan a ver eso, imaginen ahí, no alcanzan a resolver estos objetos. Por eso la importancia del telescopio espacial. No está afectado nunca ni por nubes, ni que tenga problemas de día o de noche porque simplemente lo giran a un lugar o al otro. O sea que 24 horas pueden tomar cielos oscuros sin problema. Ahora, el otro tema que tiene que ver mucho con lo que les expliqué al comienzo de la otra presentación, y era el campo de visión. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo como si estuviera viendo por un lente de su telescopio. Entonces, al lado izquierdo usted ve la luna que mide que se ve el disco prácticamente completo, solo que la luna está en fase creciente, entonces se ve el disco casi completo. En el centro se ve una imagen de un cúmulo muy famoso que llaman las Pléyades o M45, que queda en la constelación de Taurus. Ese cúmulo es muy famoso, pero esas estrellas, miren que son estrellas separadas y aún así se logran ver gran parte de ellas. No se ven todas, pero se ven gran parte de ellas. Y al lado derecho, en cambio, está viendo por el ocular, apuntó en un momento apuntó la luna, en el otro apuntó luego con el mismo lente, apuntó exactamente las Pléyades, y al lado derecho apuntó a Júpiter. Entonces Júpiter lo va a ver apenas de un tamaño minúsculo. Miren que se ven las 4 lunitas acá, las lunitas, el disquito, y no se ve grande, ¿cierto? Entonces ahí entra a jugar algo muy importante, ya los aumentos como tal. O sea, si este es un aumento similar en todas las 3 imágenes, y mira, en comparación con la luna con respecto a Júpiter, por ejemplo. Miren que ahí se ve completamente la diferencia, se nota claramente la diferencia. Se ven las lunas que observó Galileo en su época, hacia 1610, los 4 punticos que se ven ahí rodeando el disquito brillante, que él pudo ver que se movían en cuestión de horas, se pudo ver perfectamente la rotación. Bueno, entonces él, inclusive desde esa época, como el paréntesis acá, es que él ya deducía el sistema heliocéntrico, ya desde esa época se deducía, eso ya se sabía mucho antes, sin embargo recordemos que eso fue un tabú, la iglesia condenaba a cualquier persona que dijera esto porque era un hereje, hablaba contra la iglesia, entonces no le podría aceptar. Bueno, ahora en el centro, viendo el tema, vemos ahí las Pléyades, ya se ven las estrellas, miren que se ven muy bonitas, se ven varias estrellas, muchos sistemas, le hago como una anotación acá, es que muchas de estos sistemas estelares son triples, particularmente que si usted lo usa con cierta potencia, ve, las estrellas están acompañadas de 2 compañeras, en algunos casos. Bueno, entonces es un cúmulo relativamente cercano, joven, ustedes ven la tonalidad azul que se ve ahí, es un sistema que todavía está, digámoslo así, que brotando de esa nube que lo creó, donde nació, entonces todavía hay una nube alrededor de estos. Bueno. Entonces aquí ya se logra ver, digámoslo así, el aumento, a eso es lo que voy. Entonces de aquí en adelante ya vamos a mirar que el sistema óptico le va a servir a usted para ver, supongamos que un planeta o para ver un cúmulo estelar, por ejemplo, en este caso, o para ver la luna llena. Entonces, cuando ustedes tienen una cámara, como les decía ahora, un sensor pequeño, como la ZWO, que traen sensores relativamente pequeños, algunos casos, algunos modelos, son cámaras muy eficientes que ya tienen una reducción de ruido completamente mejorada con respecto a las cámaras reflex. Entonces ya la imagen van a ser cada vez más nítida, están diseñadas netamente para el cielo. O sea, esta cámara no es para que usted la conecte a un telescopio y tome el paisaje, se puede hacer, pero los parámetros son muy diferentes. Entonces, a lo que voy ahí
es que según el aumento que usted use con su sistema óptico, en ese caso su telescopio y su cámara, el sensor de su cámara, van a lograr ver o la luna completa o una sección de la luna. O si apuntáramos el planeta del lado derecho, ya se ve el planeta mucho más grande, aunque no lo cubre por completo, pero se ve el planeta mucho más grande. Seguramente no le cabrán las lunas. Si usted usa una cámara tipo ZW, como la de la imagen que vimos de la luna, la composición, seguramente la luna no se va a ver completa, pero el planeta Saturno o Júpiter sí se va a ver completo. A eso es lo que voy. Y si lo va a apuntar al cúmulo de estrellas que vemos acá, no lo va a ver. Va a haber solo una estrella de esta cantidad de estrellas que vemos acá, solo va a coger de a una o dos estrellas si acaso en el campo visual. Entonces a eso va. Entonces el tamaño de la imagen, bueno, este no lo tratemos acá, que es una formulación más técnica, pero se puede calcular realmente. Se puede calcular qué tamaño puede obtener de una imagen final según el sistema óptico. O sea, aquí dicen aquí lo que está diciendo, el tamaño final de la imagen va a depender de la distancia focal de su lente, de la distancia focal, y el diámetro angular del objeto que está mirando. Esos diámetros angulares se pueden saber, se pueden conocer desde los mapas celestes. Ellos le dicen a usted si el objeto tiene un tamaño determinado. Entonces usted le dice, es que la luna tiene medio grado. Entonces se puede meter ese valor acá y calcula el tamaño del objeto en el sensor, en el chip, por ejemplo. Volvamos a esta imagen que les pasé también en la presentación anterior. Es una imagen de lo que llamamos cielo profundo. Es una imagen que le muestra mucha tonalidad, unas imágenes hermosas, y para ello no necesita mucha potencia. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente sabrán identificar la constelación de Orión en el cielo. En esta época ya está llegando el occidente, apenas oscurece. Entonces, lo que llamamos los tres reyes magos, por ejemplo, son esas tres estrellas que se ven aquí al lado derecho de la imagen, están en línea, o sea, el cinturón de Orión. La nebulosa de Orión es lo que vemos a la izquierda del formato de la imagen. Entonces, esa nebulosa queda grabada ahí y quedan también las tres estrellas del cinturón. Miren que arriba de la estrella que está aquí superior del cinturón, se ve algo que es muy famoso que se llama la nebulosa cabeza del caballo, que se ve como en una sombra negra dentro de la mancha roja, y al lado derecho de esta se ve como una ramificación, como una raíz. Eso es lo que se conoce como la flama. Bueno, entonces, este tipo de objetos, como les decía, se logra con filtraciones, pero yendo al caso, se usan telescopios de muy baja potencia. Entonces, ahí va el tema. Cuando usamos telescopios para cielo profundo, normalmente se usan telescopios de distancias focales muy cortas. ¿Cómo sabemos las distancias focales son cortas? Entonces, por ejemplo, un telescopio Smith Cassegrain por lo general, le dice a usted un telescopio f/10. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un f es mayor a 6, a 7, es un telescopio apropiado para planetas y luna. Cuando un telescopio de f menor, es un telescopio más adecuado para cielo profundo. En este caso, ese tipo de fotografías de cielo profundo se logran con los telescopios. ¿Qué le dice a usted ese valor realmente? El F5, F10 o el F6. Le dice a usted qué tan rápido es su telescopio. Si un telescopio es muy bueno para campo profundo o es muy bueno para planetario. Simplemente es eso. Entonces, aquí vamos a ver esto. Entonces, yendo como al tema de lo que le estaba presentando acá, voy a dejar de compartir acá, es realmente, aquí va de la mano mucho, es la selección de su equipo. O sea, usted tiene un telescopio para ver planetas, pues seguramente inclusive es una muy buena opción iniciarse en este tema de la fotografía con planetas, porque de hecho la fotografía de campo profundo es una fotografía de un poco más práctica y es muy bueno pasar primero por la fotografía de cielo profundo. Entonces, aquí en esta parte el sistema óptico tiene que ver bastante. Por ejemplo, Diego, si quieres me comentas, finalmente se ha logrado como enfocarte o lograr la imagen con la luna, por ejemplo. Lograste enfocar la luna y tomar imágenes con el telescopio. Luis Fernando, ¿me pregunta algo a mí? Sí.
Sí, sí, Diego, que si, por ejemplo, cuando usaste el sistema óptico, lograste tomar, por ejemplo, la luna, ¿cierto? Me decías que no te caía completo. Sí, realmente, a ver, lo primero, estoy recibiendo la señal demasiado fragmentada. No he podido sino Ah, tener por ahí el 30% de la exposición suya, no más. Me reconecto y me bueno. reconecto. Te contesto a la Ya, no, pregunta. de pronto es una falla que he tenido acá porque precisamente ayer tuve un problema mal con el internet y seguramente es de acá. O sea, qué pena ahí con ustedes. Ok. La respuesta es que fue nuestra primera aproximación con un Smith Cassegrain, un F6, y básicamente utilizamos una cámara que parece ser intermedia, pero es más de orientada planetaria, una 462, una ASI 462 MC. La respuesta es que nosotros logramos captar a la Luna hace 3 días, ya casi llegando a su fase llena, por ahí en un cuarto digamos, de la esfera de la Luna. Pero la resolución Ajá, no le cabía más. no nos cabía, solo, digamos, un cuarto cuadrante, pero la resolución que logramos, porque no tenemos claro toda la parametrización, no fue muy buena. No fue muy buena. Hicimos unos 5 videos. Sí, sí, aló. Aló, Diego, se fue la onda. Aló, Diego, ahí, ya escucha mejor. Aló, Diego. Ah, tienes que quitarle el mute al micrófono. Eso ya. Sí, aló. Ok. Sí, ahora sí. No sé si me copiaron lo que más o menos. Sí, 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 por ejemplo, que te cabía solo una cuarta parte de la luna en el sensor que tenés. Sí, de acuerdo. Bueno, y también que el telescopio de ustedes es un Leica Cassegrain de 6 pulgadas, ¿cierto? Exacto. Es un Smith Cassegrain de seis pulgadas. Sí, Ah, bueno, motorizado. ese telescopio es un F10, o sea que es un telescopio planetario también, ¿cierto? De Entonces, acuerdo. a eso iba yo también. Por ejemplo, si vos querés la luna completa, en estas ocasiones uno puede hacer varias cosas. Una es tomar varias secciones de la luna, varias partes de la luna y tomarle fotos, por ejemplo, o tomarle videos cortos, pero fotografía es válido al comienzo, y vas tomando y luego se unen con un programa editor. Hay varios programas que vamos a ver más adelante que sirven para editar las imágenes. Esas imágenes se pueden conectar y empalmar para que usted logre tener un mosaico de la luna con más alta resolución que si la tomara completa. Entonces, esa parte es muy importante también, Diego. Bueno, entonces, si ustedes, por ejemplo, usaran ese montaje en vez de que sea la luna y lo usaran para Júpiter o para Saturno, dado el caso en la madrugada que estarían casi al amanecer, esos dos objetos ya no se llenarían completamente ese recuadro, sino que quedaría solo una parte quedaría ahí. Entonces, eso sí juega también como un papel importante en este caso. El objeto que usted apunte seguramente le va a dar un tamaño determinado. O sea, a eso voy realmente. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Como ya usaron el tema con la luna, como les dije también en un comienzo, pueden usar los parámetros que dicen allá ganancia, que es gain, exposure, que es la exposición, y también algo que dice tinte, por ejemplo, o tiene esa manera de amplificar. ¿Cómo se logra la resolución ahí también, Diego? En el lado derecho superior de esa pantalla, nos está ahí en SharkCap, le va a mostrar, por ejemplo, que hay una zona de una lupita. Usted puede ahí amplificar la imagen para lograr nitidez. A eso puede pasar también con lo que me decías ahora de la resolución, que de pronto no se logró la mayor resolución porque no estaba dándole de pronto el enfoque necesario. Puede ser eso. Son varios factores, pero jugar con los parámetros
de luminosidad, por ejemplo, tiene que ver bastante la luminosidad, o la exposición, o la ganancia. Entonces, todos esos parámetros juegan algo importante. Ahora, ¿qué va a pasar ahí algo, Diego? Si la luna se mete entre una nube muy delgada, el telescopio se va a bloquear ligeramente, pero eso va a hacer que la exposición sea deba compensarse muy alta, la exposición tiene que compensarse. Si estás tomando, por ejemplo, la luna y le vas a meter una exposición no sé, un video, una exposición apenas de un 500 de segundo, supongamos, que fuera una fotografía. Entonces, seguramente te queda saturada, entonces le quitas ganancia. Pero cuando la luna está entre nubes, ese valor se va a disparar, ya va a necesitar de pronto un segundo para que se pueda ver la luna. Entonces, mira que van cambiando como las condiciones según el caso. A eso voy de pronto, que en este caso, como el sensor tuyo de ustedes son para fotografía planetaria, va a ser más apropiado para observar la luna o el sol si tienen filtro, o en este caso para ver planetas. Pero hay sistemas ópticos, también le mencioné de pronto en una llamada que entonces tuvimos, y era que existen reductores focales. Un reductor focal es que el telescopio que tenés, que es un F10, se puede volver un telescopio F6.3. Eso puede pasar perfectamente. Entonces es una opción que puede ir contemplando para ver. También se puede, inclusive un telescopio de ese tipo serviría para nebulosas también, o sea, con ese tipo de lente. Entonces es una opción también que se puede convertir en un telescopio que es planetario, originalmente volverlo un telescopio para ver nebulosidades. Entonces es una opción muy buena, Diego. Entonces, de hecho ya lo habíamos hablado, pero entonces sí verifiqué que lo tenía y sí tengo ese tipo de lente. Ya miramos eso después más adelante, fuera de la clase. Entonces, sería una opción. O la otra es tomar la luna, se quieren tomar la luna por varias secciones. La idea es como ir aprendiendo a parametrizar todo, manejar los parámetros, eso es de experimentar. Toman una foto y luego le toman, con parámetros los anotan, le toman un pantallazo. Una manera de tomar las fotos buenas, Diego, y Luz, es tomar la foto de un objeto con unos parámetros, luego cambiar los parámetros y guardar los parámetros y tomarle una foto de la pantalla para saber qué parámetros usaron, y así es experimentar un poco. Esa manera les va a dar la opción de configurar seguramente el telescopio y su cámara a las mejores, digamos, así prestaciones. Eso va a ser muy importante ahí. Listo. Entonces, no sé, de todas maneras, que las sesiones, digámoslo así, no, van a ser de aquí en adelante un poco más enfocadas a cada tema, que solo he tocado como los temas generales, no he pasado a entrar en detalle como tal, pero vamos a inclusive experimentar con una camarita, una ZWO, vamos a experimentar en 2 sesiones más adelante para ver cómo hacemos esa configuración desde acá. Voy a pasarles unas muestras de unos parámetros de cómo se logró ciertas tomas que van a ser muy similares a los que ustedes tienen. Entonces, les va a servir de mucha guía, digámoslo ahí. Y ya, entonces, digámoslo así, en resumen, lo que vimos hoy básicamente es un montaje que sirve para ver fotografía planetaria, y ya seguramente Saturno incluso va a quedar pequeñito, uno lo va a querer ver más grande y seguramente vamos a ver otros sistemas ópticos que van a amplificar. No sé si se han enterado por ahí que existen sistemas de amplificación que se llama el lente Barlow, que es un sistema que duplica la distancia focal del telescopio. Supongamos, el telescopio de ustedes tiene una distancia focal de 1500 milímetros. Entonces, con un duplicador, esa distancia se vuelve 3000 milímetros. Entonces, ya el tamaño de la imagen tiende a duplicarse. A eso voy. Entonces, esos son sistemas que van ayudando, por ejemplo, para fotografía planetaria. Si el caso es para fotografía, digámoslo así, de objetos de cielo profundo, en ese caso hay que bajar potencia y más bien usar un reductor focal o usar el telescopio como está tal cual para enfocar zonas del cielo según el tamaño del objeto. Entonces, los tamaños del objeto también van a dar un parámetro muy importante en este tipo de fotografía. No sé de pronto ahí qué dudas te puedan salir ahí, Diego, Luz, con el tema de la fotografía que han hecho. Aló, aló. Si ahí, estás muteado ahí, Diego.
Bueno, no, entonces de todas maneras les molesto por ahí y cuando puedan, por favor me llenan o me diligencian el formulario para que lo vamos llenando y vamos haciendo esto. eh, esto. Bueno, entonces ahí, entonces lo que le estaba mencionando, no sé si mejore ahí, de pronto para descartar que sea de pronto falla mía de ustedes, es que si mejoró ahí el audio, no sé, si me escuchan ahí, bien. Bueno, no, entonces yo creo que lo que podemos hacer hoy es dejar hasta acá y más bien en la próxima sección vamos a retomar este tema. Seguramente ustedes me pueden escribir, voy a anotar aquí mi correo electrónico del observatorio y por ahí también pueden hacer las dudas y obviamente ya también les sabré responder por ahí, por este mismo medio. Ahí está observatorio itm, itm.edu.co, por ahí me pueden escribir perfectamente. Listo, entonces ahí les escribí de todas maneras que me pueden escribir al correo, sin embargo también ustedes tienen mi contacto, por ahí me pueden escribir también y estamos haciendo como un constante seguimiento por acá para que sigamos ahí. Entonces, si gustan, también me solicitan, pues no sé, que les paso la presentación, aunque no hice mucho, pero seguramente aquí en adelante las presentaciones van a ser necesarias por el tema de los detalles que vamos a tratar. Entonces, no, yo creo que por acá podemos dejar por hoy y ya dentro de 8 días nos estaremos viendo para tocar el tema de pronto de la fotografía planetaria en sí, cómo es el montaje, cómo los parámetros que se utilizan en fotografía, todo ese tipo de detalles. ¿Listo? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar acá y seguiremos entonces en la próxima sesión. Muy amables.